Ok, ya está grabando bien. Ahora bien, ¿dónde tenía yo esos modelos de examen? Creo que los tenía por aquí. Sí, por acá. Segundo, ni más quiere entrar. Ya. En un segundo ya voy a sacar el examen, lo tengo por aquí. Y ahora sí. Bien, bueno, el ejercicio 2, porque lo tengo en ese orden. El uno es de Dios, lo vamos a hacer ya, pero bueno. Este suele ser el ejercicio más largo, el de rectificadores, así que sería buena idea que em, atiendan cómo hacerlo. Es bastante genérico ya cómo resolverlo. Si saben los pasos a seguir no deberían tener ningún problema. ¿Ya? Des- el problema es cuando ni siquiera atienden, ¿no? Y se pierden y no saben por dónde empezar y bueno, ya empecemos. ¿Qué dice? Se ha construido un rectificador empleando un transformador con relación de espiras 25 a 1 y un diodo común para alimentar una carga de 180 ohms. Vamos a ir dibujando. Yo siempre tengo que empezar con mi línea de conexión a la CRE, bien. Acá incluso me dice, está conectado a un tomacorriente de la CRE, bien. Bueno, eso es importante. Entonces, como yo empezaría, aquí indico que esto es 220 voltios de la CRE, ¿no? La que sea de la CRE, me dice aquí el voltaje eficaz y 50 hercios. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Empleando un transformador de relación. Ok, hay un transformador, entonces el transformador lo que hace es bajarme la amplitud del voltaje, ¿no? De 220 me lo baja a un valor que yo vaya a ocupar. Bien. Si no me equivoco, esta es. Creo que era al revés, lo de las espiras no es relevante ya, pero bueno. Ok. Después del transformador viene el rectificador. ¿Qué tipo de rectificador es? Se va a construir un rectificador empleando un transformador con una relación, lo voy a escribir por aquí, 25 a 1 y un diodo común. Bien. Es un solo diodito. El rectificador significa que esto es rectificador de media onda. Bien. Hay una serie de fórmulas que aplican para el rectificador de media onda. Vamos a verla. Para alimentar una carga de 180 ohmios. Okay. Se rectifica y llega a la carga. Bien, la carga la voy a dejar por aquí. 180 ohmios. Cualquier pregunta que tengan, la idea de las oscilaturas que pregunten, ¿no? Pero ok. El filtro, que hay un filtro, es un capacitor de 168 microfaradios. El capacitor siempre se conecta así en paralelo, ¿ya? En paralelo con la carga. Entonces tengo un capacitor de 180 microfaradios y el primario está conectado a un tomacorriente de la creña. Dibuje eso. El valor medio del voltaje en la carga. Me está pidiendo el voltaje en CD, que se llama. Bien. Me pide el voltaje en CD, me pide los valores máximos de voltaje y corriente y el factor de rizo. Ok. Aquí me está dando datos de la fuente, bien. De la carga solamente tengo la resistencia. Para este tipo de ejercicios donde sé estos datos de aquí, bien, que es de la CRE, y aquí solamente tengo la carga, normalmente se empieza desde aquí hasta terminar en la carga. Bien, hago el análisis empezando acá y termino en la carga. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Si quieren, ¿no? Suele servir para la mayoría en realidad sirve para todos los casos. Esto que ven aquí, bien, no es el voltaje real. Yo necesito para dimensionar, porque esto es el dimensionamiento de un rectificador. Necesito los valores totales, bien. No sé si está viendo mi pantalla, espero que sí. Si no me aviso. Necesito los valores reales, los valores pico, bien. Esto, estos 220, bien. La alterna bien así, ya voy a hacer un dibujo mejor
más adelante cuando lo necesite, pero ese 220 lo que me mide es un promedio, ¿ya? Ahí están los 220. O sea, porque si conectan el tester a la corriente les va a dar este valor o va a oscilar entre 221, 220, 222, 220, 219. Eso porque el tester lo que hace es tomar una amplitud, o sea, tomar un ciclo, sacar o sea, elevarlo al cuadrado ambas ondas, sacar un promedio y me muestra ese valor promedio, ¿bien? Porque si no el tester estaría bailando entre valores entre menos 220 y más 220. Entonces, pero yo quiero conocer este valor pico de acá. Esto necesito yo para el dimensionamiento, ¿ya? Esto de acá, que se le suele llamar valor pico. O valor del primario del transformador porque va a estar conectado al primario del transformador. Ya el transformador tiene dos partes, un primario y un secundario. ¿Bien? El primario normalmente se lo asocia al de mayor voltaje, el secundario al de menor voltaje. ¿Bien? Okay. ¿Cómo hallo yo eso? Muy fácil. Hay una fórmula que me dice que el voltaje RMS, que es esto de aquí, bien, estos 220, también se le llama en español valor eficaz. Esto viene del root main square porque como les digo, se saca el cuadrado, se hace el promedio y a ese promedio se le saca luego la raíz cuadrada para hallarlo, ¿no? Bueno, un tema aparte. Valor eficaz le decimos nosotros es el valor pico, que yo le voy a decir, o valor máximo, sobre la raíz de 2. Yo lo que quiero es el valor pico, entonces lo único que hago es despejar, ¿no? Entonces raíz de 2 por 220 voltios. ¿Cuánto me da eso? Porque al parecer perdí mi calculadora. No tengo en el teléfono calculadora. Esto da 311,126, si no me equivoco. 311, sé que da eso, bien, es un valor típico. Por si acaso, no sé si están yendo al laboratorio con el ingeniero o temas así, pero ¿por qué es importante esto, no? Porque si a mí se me ocurriese conectar, por ejemplo, aquí, en esta parte de acá, un capacitor, y yo me guío por este valor y digo, ok, con uno de 300 voltios debería soportarme. Mentira, si le conectas uno de 300 voltios acá va a reventar, porque esto llega a 311, ¿ya? Entonces, como pasa el valor del capacitor, este va a explotar. ¿Bien? Entonces, por eso es importante trabajar con los valores reales cuando yo dimensiono. Bueno, ok, tengo el valor pico, ese es el valor que está acá. Bien, bueno, lo había dejado con rojo mejor. O el valor del primario. De aquí pasa allá. Lo único que hace el transformador es bajarme el nivel de voltaje, siguiendo una relación. Me dice que el voltaje del primario sobre el voltaje del secundario va a ser igual al número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario. Bien, esa relación la tengo aquí. Bien, yo voy a decir que voy a despejar voltaje del secundario ya. Voltaje del secundario que va a ser igual. Número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario por voltaje del primario. Bien. Ahora agrego los valores. Esta relación viene de acá, bien. El primer número es el del primario, el segundo número es el secundario. Esto quiere decir que por cada 25 vueltas que doy acá, doy una vuelta de cobre aquí, ¿no? 50 vueltas aquí, 2 vueltas. 75 vueltas hay 3 vueltas. 100 vueltas hay 4. Así se arman los transformadores, ¿ya? Obviamente no hay 25 a 1, ¿no? Suelen ser de al menos 100 veces este valor, ¿no? Por 2500 vueltas de cobre aquí van a haber 100 vueltas acá, ¿no? Ok. Y bueno, cambiando de valores, esto va a ser 25. Perdón, es al revés, no. Lo que cambia es esto de acá. Este pasa arriba a multiplicar, esto pasa al otro lado con invertido, ¿no? Así. Así tiene más sentido. Este es 1 sobre 25 por 311,126. ¿Cuánto da eso? 311,126 entre 25.
12.44. Ese voltaje de ahí, esto de acá, es lo que hay aquí. Bien. Ahora bien, voy a ir desde este punto de aquí, voy a pasar a, quiero saber qué voltaje hay acá en este nodo. Bien, yo le voy a llamar voltaje simplemente. Va a ser, este voltaje se va a mantener igual. Ahora, el diodo tiene un consumo, ¿no? Tiene un valor mínimo que necesita para dejar pasar la corriente, aunque se polarice directamente, ¿no? Bueno, el tema de la rectificación, a ver si... ¿Qué hace el diodo? El voltaje normal, la alterna va a ser esto, ¿no? Más o menos, a ver. Así, digamos. Ahora, ¿qué va a hacer el diodo? Cuando se polariza directamente, es decir, en el ciclo positivo, ¿no? En estos de acá, va a dejar pasar la corriente, ¿no? En teoría va a dejar pasar así. Llega a cero. Cambia el sentido, ¿no? Ahora va a estar polarizado inversamente, va a haber negativo por acá y positivo aquí, ¿no? ¿Qué va a hacer el diodo? No va a conducir. Entonces, todo ese negativo no lo va a ver, no va a haber, o sea, va a impedir el paso de la corriente. Luego, vuelve al ciclo positivo y vuelve a dejar pasar y luego cero, ¿no? Porque ese es su trabajo del diodo. Entonces, por más que sea muy burdo esto, ¿no? Con que yo solamente tenga voltajes positivos, ¿no? Por así decirlo. Con que el diodo me consiga polarizar directamente la onda, aunque pierdo todo esto de aquí, yo ya digo que esto acá es rectificación, ¿bien? Porque ya no oscila entre valores de positivo y negativo, oscila entre valores de positivo y cero, ¿bien? Eso para mí ya es rectificación, ¿bien? Eso es lo que hace el diodo. Ahora, el diodo tiene un pequeño consumo, ¿bien? O sea, esta onda amarilla, el voltaje en este punto va a ser el voltaje del secundario, ¿bien? Voy a decir ese voltaje B va a ser el voltaje del secundario, debería ser igual al voltaje del secundario, si esto fuera un diodo perfecto. Pero yo tengo que tomar en cuenta el consumo que va a tener. ¿Cuánto consume el diodo en polarización directa para dejar pasar? 0,7 voltios, ¿no? A veces el ejercicio le va a decir 0,6, si no les dice nada, ustedes asumen 0,7, ¿ya? O le preguntan al ingeniero cuánto es el consumo del diodo, aunque creo que él lo dice en las clases, bien, creo que él toma 0,7. Eso es lo que en algunos ejercicios he visto que lo toma como 0,6. Bueno, él es amable, no pueden preguntarle, no se va a enojar. Menos el consumo del diodo. Entonces voy a tener 12,44 menos 0,7 voltios. ¿Cuánto va a ser eso? Lo que tenía antes, ¿qué habrá hecho mi calculadora? Dios mío. 0,7. 11,74 voltios. Bien. Ahora, yo y con eso ya tengo el voltaje que le va a llegar acá. Bien. O sea, el valor máximo de voltaje, o sea, esta onda, porque ¿qué hace el capacitor? Bien. El capacitor lo que hace es, se carga cada mismo voltaje de lo que recibes. Va a estar recibiendo esta línea amarilla del diodo, ¿no? Cuando llega a su máximo y el voltaje empieza a bajar, empieza a caer a cero, el voltaje se opone a esa caída de voltaje. Bueno, el capacitor se opone a esa caída de voltaje. Almacena energía, ¿no? Y la va a entregar, va a ir decayendo, sí, pero fíjense que no va a caer tan rápido como cae el voltaje, ¿no? Va a ir entregando su valor hasta que vuelva a recibir energía, ¿no? Aquí vuelve a recibir y se vuelve a cargar. Llega al máximo y se va a ir descargando. He pasado de esta línea amarilla, ¿no? Con todos estos bailes, ¿no? A esta línea verde que, si bien no es recto, pero ya no baila desde un valor
positivo a cero, ¿no? Ya baila entre otros dos valores. Esto ya mejora. Y hay otros componentes para mejorar aún más y tener una línea recta, pero eso es aparte. Ahora bien, me pide el voltaje en CD del diodo. Bien. Eso es con fórmula. Bien. Creo que, no sé si les pasé el formulario, si no se los pasé, se lo voy a pasar ahorita junto con la grabación de esta clase y este PDF. Bien. Por ahora solamente síganme. Yo necesito para conocer el voltaje en CD, que es lo que me pide el ejercicio, necesito otro valor primero que se llama el voltaje de salida pico a pico, que no es más que de este pico, bien, hasta este segundo pico de aquí abajo, bien, porque ya no cae a cero, bien. Ese valor es el voltaje de salida pico a pico, va desde este punto hasta el punto de arriba, bien. Es una simple fórmula que me dice que es el voltaje máximo, bien, partido entre la frecuencia de la señal multiplicada la resistencia de la carga multiplicada la capacitancia. ¿Bien? Gracias a Dios existe esa fórmula tan sencilla. ¿Cuánto es el voltaje máximo? 11,74. La frecuencia son 50 hercios. ¿Qué es la frecuencia? Me está diciendo que en un segundo de tiempo hay 50 de estas ondas. O sea, este periodo, o sea, el periodo se repite 50 veces en un segundo. Imagínense estas 50, o sea, hace este baile así 50 veces en un segundo ya. A eso es la que se refiere. Por la resistencia que es 180 ohmios, por la capacitancia que son 168 microfaradios, ¿no? ¿Dónde está eso? Ahí. Es 168 por 10 a la menos 6, bien. Apréndanse por favor los sufijos, bien. Mili es por 10 a la menos 3, micro es por 10 a la menos 6, nano es por 10 a la menos 9 y pico es por 10 a la menos 12. Va en ese orden, ¿no? Mili se los puede mostrar como, solamente es una M minúscula, ¿ya? Micro quizás en el ejercicio, si es que no se los muestras con este símbolo, ¿no? Es una U, ¿bien? También se lo representa como una U minúscula, nano es una N minúscula y pico es una P minúscula, ¿ya? Cualquiera de esas nomenclaturas les puede mostrar. Lo importante es que sepan estos valores de aquí, ¿bien? Por favor. Bueno, se calcula eso, ¿cuánto da? Bueno, ya que ustedes no lo van a hacer, es 11,74 dividido entre 50 por 180 por 168 por 10 a la menos 6. Y a mí me sale 7,764 voltios, bien. Ahora, ese es el voltaje, bien, este, ¿no? El voltaje medio, bien, o el voltaje en CD, espero que me entre por acá, vamos a ver. Es el voltaje menos el voltaje pico a pico, el voltaje de salida pico a pico, lo que acabo de hallar, dividido entre 2, ¿no? ¿Cuál es la lógica de eso? Yo voy a tomar el voltaje máximo, que es de 0 hasta el punto de aquí, ¿no? Le voy a restar la mitad del voltaje pico a pico, ¿no? O sea, de estar aquí, bajo hasta aquí hasta la mitad, y esa línea recta para mí es el voltaje en directa. O sea, si yo agarro un tester en directa, porque aquí mío en alterna, ¿no? Si yo agarro un tester, lo coloco en directa y lo pongo aquí a la salida, no me va a bailar entre estos valores. Tampoco. Hace un promedio, que es lo que estoy haciendo aquí, y me va a estar mostrando este valor de aquí, como una línea recta. Que debería ser 7,764 menos... Perdón. Este es el valor máximo, 11,764 menos 7,764 partido entre 2.
11.74 menos lo anterior dividido entre 2. Y me sale 7.857. Bien. Ahora vamos por partes. ¿Cuál sería? Este es el valor medio de voltaje y la corriente en la carga, ok. Este es el voltaje medio, bien, que me pide el ejercicio. La corriente, ¿cómo la hallaría yo? Tengo otros colores aparte, no, ya no tengo colores, ¿ya? Pero bueno, ni modo, vamos a hacerlo así nomás. La idea es, bueno, con la grabación espero que se guíen, ¿no? La corriente, por ley de Ohm, yo sé que la ley de Ohm me dice que voltaje es igual a resistencia por corriente, entonces la corriente va a ser voltaje sobre resistencia. Ahora, yo para hallar la corriente, para esta respuesta, el valor medio de voltaje y la corriente en la carga. Ese valor de corriente también es la corriente media, ¿ya? El valor medio de voltaje y corriente. Entonces, si yo quiero saber el valor medio de voltaje, ¿qué voltaje ocupo? El voltaje medio. Y la resistencia la de la carga, ¿ok? Entonces el valor medio de voltaje 7.857 partido entre la resistencia es 180. Eso me da 0.043. 43.6 amperios, ¿no? Se lo pueden colocar como 1, 2, 3, 43 miliamperios, ¿no? Pero bueno, esta respuesta igual está bien. ¿Ya? Ahí ya tengo el inciso A. Bueno, todo el inciso A. Los valores máximos y mínimos de voltaje en la carga. Ya hallé el valor máximo. Bien, ¿cuál sería? El valor máximo, bien, va a ser esto de aquí, ¿no? Es lo máximo que llega a ver la carga. Y lo mínimo que llega a ver la carga, ¿cuál va a ser? Va a ser este punto de aquí, ¿no? La carga, ¿no? La carga ve lo mismo que el capacitor, por si acaso, ¿no? Por si esa parte se estaban perdiendo. Entonces, lo máximo que llega a ver es este de aquí. Y lo mínimo, ¿cuánto va a ser lo mínimo? Si esto de aquí, si hasta aquí es voltaje pico a pico y de aquí arriba es voltaje, bien, entonces yo voy a decir de manera correcta que el voltaje mínimo va a ser el voltaje máximo menos el valor pico a pico. Quiero saber este pico de aquí, el de abajo, no, creo que no lo ven, este. Entonces, bueno, 11.74 menos 7.764. 3.976. Casi 4 voltios, ¿no? Es lo mínimo que llega a ver la carga, ¿no? La carga va a estar viendo valores entre 11 y 4 voltios prácticamente, ¿no? Bueno, entre 2 y 4 voltios. Por último, el factor de rizo. Bien. No sé. Ahí. El factor de rizo también lo tienen, o bueno, no sé si el ingeniero los da. O sea, él los da, pero como que a veces se pierde entre sus PDFs y me acuerdo que antes no solían tenerlo en las fórmulas, no sé por qué. Pero bueno, yo les voy a pasar mi formulario, ¿ya? El factor de rizo es esta fórmula de acá, ¿ya? Para un rectificador de media onda, lo tengo separado yo para rectificadores de onda completa y de media onda, ¿bien? La idea, bueno, pero igual, no solamente con el formulario no les asegura el examen, la idea es que sepan usar las fórmulas, porque el formulario es un compendio de fórmulas, ¿no? Luego no saben cuándo usarlas y aunque tengan formulario igual
les va mal, ¿no? El chiste es saber cuándo usarla. Raíz de 2 multiplicado dos veces la frecuencia, 2 por 50 por 180 por 186, 168. Todo esto de aquí menos 1. Si pueden meterlo directo a calculadora, háganlo, ¿no? Si lo quieren hacer por paso, tampoco está mal, ¿no? Sería raíz de 2. Hay calculadoras que son más cómodas para meter todo de un 1, ¿no? 2 por 50 por 180 por 168 exponente a la menos 6. Me sale, que espero que sea lo mismo que les salga a ustedes, 0.23. El factor de risa yo lo suelo mostrar como porcentaje, que no, lo único que haría sería multiplicarlo por el 100%, ¿bien? Esto queda como 23,3%, ¿no? Sí que me dice ese factor que tengo 23% de rizado. Por supuesto que a menos rizado tenga, ¿no? Significa que esta onda es más recta, ¿no? Esto sería un rizado del 100%, por ejemplo, ¿no? De aquí hasta abajo. Esto es un rizado del 23%, esto es un rizado del 50%, perdón, 100%, 75, 50, 23 quizás, ¿no? Este gráfico no está a escala, un factor de rizado del 5% y así puedo ir, ¿ya? A menos rizado mejor. Y ahí acaba, ¿bien? Ese es el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Como ven, la mayoría es fórmulas, ¿no? Pero repito, yo les paso el formulario, pero no crean que con eso es examen asegurado. Tienen que saber cuándo ocupar qué fórmula, ¿bien? Igual, todo este análisis tienen que hacerlo, ¿no? ¿Ya? Pasemos al siguiente ejercicio entonces si no hay preguntas. El siguiente ejercicio es de transistores, ¿bien? Suele ser 3 preguntas el examen, si no me equivoco, o 4. Sí o sí es rectificador, transistores, diodos y si es que mete amplificadores. Voy a ir haciendo el dibujo, ¿ya? Voy a copiar la imagen, creo que la tengo por acá la imagen. Ya, segundo. ¿Alguien sabe cuándo es el examen de ustedes? No, ya, no dijo. Ah, bueno. No, está bien, ¿no? Hagamos los modelos de exámenes y ya practican ustedes con el práctico y sería bueno que el práctico me señalen qué preguntas les parecen las más difíciles, ¿no? En todo caso. Esa sería una buena idea. No dijo nada aún. Ok, ya, entonces, bueno, tenemos tiempo entonces para practicar con calma, ¿no? Por eso, si tienen dudas, pregúntenme. No sean como los de Física 3 que en el examen me estaban preguntando dudas. No sean así, por favor. Ya. Eso, ¿no? Un ejercicio de transistores que me imagino que ya han visto con él. Este es uno bastante sencillo, ¿bien? Ojalá que este es un modelo de examen, repito. Ojalá que les toque algo así. Igual vamos a hacer unos más complicados la siguiente semana, ¿no? Ya, el transistor tiene un beta F de 140 y voltaje base emisor de 0.66. Calcula el valor de la resistencia capaz de llevar al punto Q próximo a la saturación, próximo al corte, es decir, 90% de BCC y en el centro de la RAM. Vamos por partes. Primero me interesa hallar dos valores principales, ¿bien? Que son corrientes. ¿Bien? La corriente de base y la corriente de colector. Son dos valores de corrientes que son... ya. A ver, vamos a ver cómo lo explico. Porque este ejercicio tiene 3 incisos, ¿no? Vamos a ver. Dice, próximo a la saturación, es decir, que el voltaje colector emisor sea 0.3
voltios. Bien, tengo un voltaje de la fuente y etcétera. Para un transistor de este tipo, el nombre, nunca me acuerdo del nombre de este arreglo. Sé que es el más sencillo de todos porque es transistor, resistencia de colector, resistencia de base. Bien, es imposible no reconocerlo. No me acuerdo si era emisor común, creo que es, si no me equivoco. Nunca me acuerdo del nombre ya, pero yo en el formulario que les tengo los tengo dibujados para cada uno de los tres casos. Bien, así que si me acuerdo del nombre se los escribo. Bien, pero yo veo este dibujo bien, transistor solamente con resistencia de colector y con resistencia de base, bien, conectado a una fuente obviamente. Yo directamente aplico estas fórmulas de aquí. Voy a decir que la corriente de base va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor partido la resistencia de la base. Esta fórmula nace de hacer un análisis de mallas para esto, bien. Creo que con el ingeniero lo hacen, no sé, es bastante interesante de ver, bien. Sobre todo para que se entienda que estas fórmulas no son mágicas, bien. Nacen de un análisis que se hace aquí, bien, de corriente, haciendo mallas, aplicando ley de Ohm, aplicando Kirchhoff, todo eso se llegan a estas fórmulas, ya. Aquí es igual. Al voltaje de la fuente, ¿qué voltaje tengo en la fuente? 10 voltios, bien. Fíjense en el dibujo, que en el dibujo también hay datos, ¿no? 10 voltios menos voltaje base emisor. Me dice que el voltaje base emisor es un dato, es 0.66 voltios. Partido la resistencia de la base. La resistencia de la base son 250 kilo ohmios. Yo lo puedo escribir como 250.000, bien, porque K es otro sufijo que es por 10 a la 3, ¿ya? Es decir, 10, 1000, ¿no? Bueno, ¿cuánto da eso? La corriente de base me va a dar 10 voltios menos 0.66 partido entre 250.000. 0.00037. Yo lo puedo dejar esto como 246 37,36 por 10 a la menos 6 amperios, bien. O microamperios, voy a dejar aquí ya. 10 por 10 a la menos 6, sé que es microamperios. Bien. De aquí saco la corriente de colector, que esta es la misma para cualquiera de las tres situaciones, bien. Igual lo van a tener en el formulario, si es que les deja usar, no me acuerdo si les deja usar, pero bueno. El factor beta F por la corriente de base, bien. O sea, al fin y al cabo el trabajo del transistor es, yo le meto una corriente de base pequeña y este me permite una corriente mucho más grande, ¿no? Dependiendo de esta corriente de base. Si le meto poquito, pues va a amplificar un poco. Si le meto a la mitad de su valor, lo va a llevar hasta la mitad. Y si ya le meto mucha corriente, pues va a dejar pasar un montón de corriente. ¿Bien? La parte de teoría, no. Si es que hay tiempo de sobra, quizás en otros ejercicios no entra teoría en los exámenes. Normalmente, o bueno, ahí hay una. En virtual entraba teoría. El año pasado que fue presencial no metió nada de teoría. Igual voy a decirles qué preguntas hacía él en teoría para que las tengan ya. Pero bueno. Beta F cuánto vale? Dice que es 140 por 37,36 por 10 a la menos 6, ¿no? Yo lo coloco aquí como para que coloquen en calculadora, ¿no? Porque yo podría ponerle micro de una vez y ya olvidarme de escribir tanto. 140, eso es 0.00523. Yo lo voy a escribir como 5,23 miliamperios, ¿bien? Espero que estén haciendo y que me estén siguiendo, ¿no? Como lo único, a ver, en calculadora, algunas calculadoras les va a salir así, ¿no? 0.00523
0,4, ¿no? Pero bueno, ya son muchos decimales. Lo único que hacen es, si recorren coma hacia la derecha, ya saben que es a la menos, ¿no? Entonces, a la menos 1, a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3. A la menos 3 es mili, 5.23 mili. Aquí le salía varios ceros, creo que 4 ceros, 37. Entonces era 1, 2, 3, 4, 3, 7, 37.36 por 10 a la menos 6. Bien. Yo creo que todos sabemos cómo hacer notación científica, ¿no? Bueno. ¿Qué me falta aquí como dato? Siempre son tres datos. Corriente de base, corriente de colector. Me faltaría el voltaje colector emisor. Bien. Pero el voltaje colector emisor lo conozco según este inciso A. Bien. Lo que me pide es la resistencia de colector capaz de llevarlo. ¿Por qué? Porque la fórmula para voltaje colector emisor, ok, es el voltaje de la fuente menos la resistencia de colector por la corriente de colector. O sea, depende de la resistencia del colector, este voltaje colector emisor. Si yo despejo esto, despejemos, esto sería menos RC por IC va a ser igual a voltaje colector emisor menos voltaje de la fuente, ¿no? Ahora yo quiero despejar RC. RC lo paso al otro miembro con su signo, que va a ser el signo de IC. Para empezar, IC se va a ir abajo, ¿no? Multiplica, pasa a dividir. Y este signo va a invertir el sentido de esto, ¿no? Va a ser VCC menos voltaje colector emisor. ¿Conozco la fuente? Sí, son 10 voltios. El voltaje de colector emisor me dice que sea aproximadamente, o que sean 0.3 voltios. Y la corriente, la corriente de colector la conozco, son 5,23 por 10 a la menos 3, ¿no? No le pongo unidades por un tema de no escribir tanto ya. Yo asumo que como no hay preguntas, me están siguiendo y me están atendiendo, ¿no? Estos son voltios, estos son corrientes, ¿bien? Estos son voltios y estos están amperios. Entonces, ¿cuánto sería eso? 10 menos 0.3 partido entre lo que saqué anteriormente, ¿no? Me sale 1854,54 ohmios, ¿no? Y esa es la resistencia que tiene que tener el colector si yo quiero tener ese valor de colector emisor, ¿no? Es decir, fíjense que el voltaje de colector emisor es pequeño. O sea, el voltaje de colector emisor ya es lo que yo tendría entre este punto y la Tierra, ¿bien? Que prácticamente es el voltaje de salida, ¿no? Si el voltaje es pequeño, es porque la corriente es alta. Bueno, creo que no pide hacer el punto Q, ¿bien? Pero lo vamos a hacer para repaso porque igual en algunos ejercicios en lugar de pedir esto pide hallar el punto Q. Bien. Bueno, capaz de llegar el punto Q, así que creo que sí hay. De todas formas hay que hacer el punto Q. ¿Cómo se hace el punto Q? Lo único que necesitamos es el primer cuadrante en un sistema cartesiano, ¿bien? O sea, el segundo, tercero y cuarto no los ocupo, así que no me preocupo. Es una gráfica de corriente versus voltaje. ¿Ya? Corriente versus voltaje. Necesito los voltajes máximos y las corrientes máximas. Bien, ahora vamos por partes. El voltaje máximo que va a ver este circuito es el de la fuente. Ya es lo máximo que va a ver el circuito. ¿Cuánto es el para este tipo de arreglos? ¿Ok? Para otro tipo de arreglos es diferente. Vamos a verlo. Bien, si hay tiempo. Bueno, tenemos tiempo, ¿no? De practicar la siguiente semana igual una asignatura más. Que podría ser presencial igual si logro acomodar horarios. Entonces esto va a ser 10 voltios. Bien. La corriente máxima, ok, va a ser el voltaje máximo. Por aquí me falta hallar, vamos a ver. Allá, el voltaje máximo sobre la resistencia de la carga, la del colector. Bien.
Es la máxima corriente que puede fluir. No puede existir corriente más arriba de esta que yo voy a definir. ¿Ya? Entonces son 10 voltios partido 1854,54. Dios me hizo, sí, ohmios, perdón. Esto va a ser entonces 10 voltios dividido la resistencia que tenía antes. Esos son 55,39 2 miliamperios. Yo les recomiendo que todo lo dejen en miliamperios. ¿Por qué? Porque esta escala de aquí la voy a hacer en miliamperios y esto va a estar en voltios, ¿ya? O sea, es voltaje versus corriente, pero las escalas son miliamperios y la escala del voltaje es voltios, ¿bien? Sin ningún sufijo. Primero ubico mis puntos máximos. Tengo como punto máximo el voltaje. Vamos a ver si lo hago a escala un poquito. Van a ir 2, 4, 6, 8, 10. Creo que me va para hacerlo a 2. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por acá están los 10 voltios. Bien. De la corriente dice que es 5. Como ya está la escala en miliamperios, me concentro en los números. 5.39, 5.4. Yo voy a decir 1, 2, 3, 4. No me da. 2, 4, 6. Hasta acá es 6. Por aquí es 5. Por aquí es 5, 5.4 por aquí, ya. Esta es I máxima. Y los 1 con una línea recta. Bien, vamos a ver si me sale recta. Esto ustedes con regla, bien. Fua, nada mal, Hasta yo estoy sorprendido de eso. Bueno. Ahora, el punto Q, ¿cómo lo ubico? Puedo empezar. La idea es, no importa qué valor yo tome, tengo que llegar a lo mismo. Bien, ocupo el punto Q, ocupa el voltaje de colector emisor y la corriente de colector. Vamos a ver, la corriente de colector es 5.23 miliamperios, es decir, 5.2 por aquí, bien. Se supone que yo tengo que ir hacia la derecha, desde este punto en la corriente, que es la corriente de colector. Voy hacia la derecha, choco con la línea y al bajar de manera perpendicular, o sea, al bajar como línea recta, yo debería ver el voltaje colector emisor si es que lo hice bien mi gráfica. Aquí yo he dicho que hasta acá es 1, creo, ¿no? Sí, esto es 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y mi voltaje colector emisor es 0.3, ¿bien? Esto no está a escala, pero esto ya me da una idea de que lo hice bien porque aquí es 0.5, ¿no? Esto no está a escala, ¿bien? Que quede claro. Si esto estuviese hecho a escala, seguramente me saldría por acá el 0.3, el voltaje colector emisor, ¿no? Vamos a obligarlo a que esté en escala para que se entienda. O sea, es por aquí más o menos, al bajar. Y ahí está mi punto Q. Que como me dice, está en la saturación porque cuando yo estoy, el punto Q está cerca a la corriente máxima, está saturado, está dando toda la corriente que puede dar, o casi, ¿no? Está en saturación. Si el punto Q estuviese por acá, más cerca al voltaje máximo, está en corte. Está dando muy poca corriente, o sea, prácticamente no hay corriente porque el voltaje es alto. Y el punto medio pues sería por acá, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Vamos a hacer próximo al corte. ¿Bien? Próximo al corte. Próximo al corte me dice que el voltaje colector emisor sea el 90% de la fuente. ¿Cuánto es el 90%? O sea, que mi voltaje colector emisor sea el 90% de VCC. Si quieren lo sacan por cálculo, pero si son 10 voltios, ¿cuánto es el 90% de 10? 9. 9 voltios que sea mi voltaje colector emisor. Ahora bien, la corriente de base no depende del voltaje de la resistencia, ¿no? No depende de esta resistencia de colector. Entonces, para mí, esta sigue siendo mi corriente de base. La puedo reutilizar. La corriente de colector tampoco depende de la resistencia de colector ni del voltaje de colector emisor. Entonces, también lo voy a reutilizar.
Esto yo les digo para que no pierdan tiempo en el examen. Podríamos volver a hacer los cálculos aquí, ¿no? Pero igual para poder avanzar más rápido ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que depende de la resistencia colector? El voltaje colector emisor. Que ya lo conozco, lo que saco de aquí es la resistencia colector. Voy a volver a ocupar esta fórmula de acá, ¿ya? Ya la despejé, ya no hay necesidad de estar trabajando de nuevo. Es VCC menos VCE sobre IC. Resistencia de colector va a ser igual a 10 voltios menos, ¿cuánto es el colector emisor? 9 voltios partido entre 5.23 por 10 a la menos 3 amperios. Amperios, voltios, esto me devuelve ohmios. Entonces yo voy a tener 1 dividido, ¿no? Ya haciendo la resta en la mente, que no es la gran cosa, 10 menos 9 sobre 5.23 exponente a la menos 3. 191,24 ohmios. De nuevo, yo puedo hacer aquí de una vez el punto Q. Ya con todo, ya tengo todos los valores que necesito. Vamos a ver si efectivamente esa resistencia me lo deja cercano al corte. ¿Bien? Ya sé el voltaje máximo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la corriente máxima 2. Bueno, vamos a ver si lo puedo hacer aquí en la mejor escala ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta acá es 6. Entonces 5.4, 39 de corriente máxima debería estar esta 5.5 por acá. ¿Ya? Escribo máxima porque me va a flojera escribir todos los números. Los 1 con un punto, nuevamente estos dos, ¿no? Sé que cuando digo me da flojera suena mal, pero de nuevo, es porque yo asumo que me están siguiendo, ¿ya? Si no me preguntan. Ok, de nuevo, ¿no? Se supone que 9 voltios. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Saben que estoy fallando ya aquí? Esta F por corriente de base. Esta corriente de colector. A ver, esto no depende de BCE. Es la fuente, base emisor sobre resistencia de base. Está bien. Esto de aquí tampoco depende, entonces esto está bien. Y el voltaje 9 voltios que sería por aquí. La corriente de colector. Aquí no va a haber, pues hice
¿Cómo se interpretaba esto? Los cálculos están bien. ¿Saben qué me he perdido yo aquí? No depende de eso. De la fuente, el factor este. Está bien, ¿no? Voltaje CE es igual a voltaje de la fuente más resistencia de colector por corriente de colector. Aquí después resistencia de colector y bien, me sale bien. 5.23. Aquí y máxima, perdón, ya está diciendo yo que algo está mal por acá. La corriente máxima va a ser, aquí tiene que cambiar esto. Esto no va a ser así. Aquí I máxima va a ser igual a el voltaje de la fuente sobre la resistencia de colector. Esto es 10 voltios, 10, partido entre 191,204. Esto va a dar 191.204. 0. Bueno, 52,3 miliamperios. Bien. Antes era 5.3, ahora es 52. Bien. La escala va a cambiar también, o sea, ya no va a ser desde a 5, sino que va a ser 10, 20, 30, 40, 50. Eso sigue siendo miliamperios, sigue siendo corriente. Pero bueno, sigue siendo I máxima, ¿no? En todo caso, la línea sigue siendo la misma. Ahora sí, pues. La línea estaba bien, solamente voy a cambiar eso. Ya. Ahora, I máxima ahora es esto, ¿no? 52.3. Entonces, si yo aquí estoy en 9 voltios, fíjense que 5, ¿no? Aquí. 5.23 es prácticamente el 1%, ¿no? De 50, ¿no? Entonces va a estar por acá 5.23, ahora la corriente de colector va a estar por aquí. Y más abajo incluso creo, ¿no? Si hasta acá es 10, hasta acá es 5, bueno, por acá está bien. Entonces está bien. Este es el punto Q, que tiene como coordenadas en X el voltaje colector emisor y como coordenadas en Y la corriente de colector, ¿no? Y está en corte porque está más cercano al voltaje máximo, ¿no? Toda esta zona es corte, esta zona de aquí es saturación y lo al medio es la región activa normal, ¿ya? Eso. Tengan cuidado, ¿no? Para lo que cambia en ambos casos no es la corriente de colector, sino la corriente máxima, ¿no? Y ya está el inciso 3, se lo voy a dejar a ustedes para que practiquen, a ver, ¿ya? En el centro del arranque, ¿cómo sería? El inciso C sería bueno que practiquen ya. Va a ser tal que, fíjense, si la saturación es casi llegando al cero de voltaje colector emisor y el corte es casi el 100% de la fuente del voltaje colector emisor, ¿cuánto será el centro de la RAM? Incluso en la gráfica yo debería ser capaz de darme cuenta. ¿Cuándo voy a estar yo en el centro de esta gráfica? 2, 4, cuando yo esté aquí, ¿no? Aquí. Y eso en voltajes es 5 voltios, ¿no?
Es decir, el centro de la RAM siempre es la mitad de VCC, si quieren, ¿no? También, ¿ya? De tal forma que VCE, perdón, sea la mitad de VCC. Obviamente, ya dejándoselo más fácil, esto es 10 sobre 2, esto es 5 voltios. Lo mismo que he hecho yo aquí, pero cambiando VCE por 5 voltios. Debería salirles bien a la mitad, ¿no? No se olviden de cambiar, ¿no?, la corriente máxima. La corriente máxima va a estar variando. ¿Ok? Debería salirles a la mitad. Si les sale bien es porque han entendido lo que se ha hecho acá. Si no, me preguntan. Creo que ahora toca el de, porque aún nos falta media hora. Espero que no se hayan dormido. Ah, son 4. Y les mete incluso la recta de... ah, mira vos. Está bueno. Ya. Hagamos el de diodo. Ya, si sobra el tiempo podemos hacer ese último que falta. El que falta, o sea, a ver, es uno que es por divisor de tensión, bien. Es lo que acabamos de hacer, pero con un divisor de tensión. No es complicado, ya no es difícil. Bien, no se asusten. Solo que es un poco más largo, bien. Por eso hasta a mí me va a flojera hacerlo, pero lo vamos a hacer. Ya. Si no es ahorita, en la siguiente asignatura que tengamos, lo vamos a hacer. Es lo mismo, pero con diferentes fórmulas, ¿ya? Pero en la pantalla. La pantalla, la pantalla, la pantalla. El diodo, que es el ejercicio 1. Bueno, representa la característica de transferencia del circuito, considera el diodo con respuesta ideal. Bien, eso me ayuda un montón. Vamos a ver, creo que no puedo borrar esto de aquí, que ya lo tenía marcado. Pero bueno, carajo. Ok, voltaje de entrada, yo lo voy a repintar aquí para que se vea, porque aquí en donde lo tengo se ve mejor. Voltaje salida, esta es una resistencia de un K. Esto de acá, ay Dios mío, ni yo lo veo bien. ¿Cuánto es ese valor aquí? Creo que es 5 voltios. No, esto igual es un K. Esto es un diodo, bien. Aquí está el diodo que yo tengo que analizar. Y sí, esto es 3 voltios. Ya. Ok, perdón por la calidad de la imagen. Bien, me dice representar la curva, la característica de transferencia. Me está pidiendo la curva característica, ¿bien? Una gráfica que me represente cómo es el voltaje de salida. Ya. Aquí me dice incluso voltaje de salida contra voltaje de entrada. Bien. Denme un segundo que han venido mis gatos a... No. Fuera. Para allá. Muy bueno. Ya. Yo necesito una fórmula que me defina una curva. Y esa curva me va a definir cómo es la gráfica. Bien. Sé que suena complicado. Cuando digo curva suelen asustarse porque... Bueno, para que sepan, una línea recta es una curva. Bien. Es una curva, pero recta. Eso es a lo que vamos a llegar. Bien. Analicemos. Tengo un voltaje de entrada. Tengo una pequeña fuente aquí. Bien. Tiene esa polaridad de 3 voltios. Una resistencia, un circuito aquí en medio de un K con un diodo. Yo la pregunta que tengo que hacerme al principio es, ¿cuándo conduce este diodo? Bien, el diodo 1, ¿cuándo conduce? Dice que el diodo es respuesta ideal. No vamos a... Respuesta ideal significa que no voy a tomar en cuenta los 0.7 voltios de consumo. Yo voy a decir, para un diodo ideal, ¿cuándo conduce? Cuando está polarizado directamente, ¿no? Es decir, cuando tiene voltajes, o sea, ¿cuál es polarización directa? Positivo al ánodo, negativo al cátodo, y basta con que esta fuente sea de 0.000000001 voltio, ¿no? Pero que esté polarizado directamente para que el diodo conduzca. Esto es diodo ideal, ¿bien? Nosotros sabemos que en realidad necesitaría esta fuente ser un poquito arriba de 0.7 para que el diodo conduzca, pero esto es diodo ideal, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Para estos diodos y para cualquier diodo ideal, ¿bien?
yo asumiendo que para mí polarización directa son valores positivos y polarización inversa son valores negativos, voy a decir que el diodo conduce, bien, si, aquí, para este ejemplo rápido, diodo, el D conduce cuando el voltaje de la fuente es mayor a 0 voltios. Y no conduce si el voltaje es menor a 0 voltios, ¿no? O sea, menor a 0 voltios sería menos 1 voltio, menos 2 voltios, es decir, conectado así, ¿no? Con esa polaridad, negativo a ánodo, positivo a cátodo, el diodo no conduce. Si se entiende esto, ahora sí pasemos a analizar acá. ¿Cuándo conduce D1? D1 aquí está tiene esta polaridad, ¿no? Su cátodo, perdón, su ánodo y su cátodo. Bien, carajo, esto parece una K aquí arriba. Ok, me fijo qué voltaje, o sea, quién va a estar suministrando el voltaje acá. El voltaje de inicio esté aquí entre estos dos terminales. Bien. Me fijo solamente en la terminal de inicio, bien, en esta de acá. No me fijo todavía en la fuente. Yo voy a decir entonces que en esas condiciones donde solamente me fijo en el voltaje que yo voy a ingresar, el diodo, no sé por qué le llama D3, si solamente hay un diodo. No, D1 debe ser, yo estoy viendo mal. D1 conduce, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando este está, o sea, cuando esto está polarización directa, ¿no? Es decir, cuando B1 sea ahora. Aquí tenemos esta fuente. A ver, vamos a organizarnos. Obviamente tiene que ver valores positivos de voltaje, ¿no? Esto de aquí. Ahora fíjense en algo. Esto es 3 voltios, es decir, esta fuente va a estar constantemente suministrando una corriente en este sentido. La corriente va de negativo a positivo. Esto es línea abierta, ¿bien? Aquí mido voltaje, esto es línea abierta, entonces la corriente no va a fluir por aquí. Toda esa corriente va a ir por acá y polariza el diodo de manera directa, ¿no? Entonces 3 voltios, este diodo va a estar constantemente cerrado, ¿no? Siempre y cuando este voltaje de aquí sea mayor a 0, ¿no? Porque si vale 0 voltios, 0 más 3 voltios, ¿no? 0 voltios más 3 voltios igual va a estar cerrado. 1 voltio va a estar cerrado, más bien 1 más 3 va a ser 4, entonces va a seguir polarizado. ¿Cuándo se va a cerrar el diodo? Creo que la pregunta mejor sería, para entender esto, sería ¿cuándo se cierra? Pero a ver, da lo mismo. Dejémoslo así, 3 voltios sea mayor a B1, así. ¿Qué significa esto? Mientras estos 3 voltios sean mayor a la fuente, ¿no? El diodo va a conducir. Podemos hacerlo aquí igual en una línea acá. Yo voy a decir que aquí está el 0, para la derecha son valores positivos, para la izquierda son valores negativos, y aquí lo dibujo, ¿no? Entonces, si vale 0, el diodo conduce, ¿no? Si vale -1, el diodo conduce. Porque -1 más 3 va a ser 2. Si vale 3, es decir, tiene que valer, cuando valga -3, ¿no? -1, -2, -3. Aquí, ¿qué va a pasar? El diodo va a conducir siempre cuando es -4 aquí la fuente. -4. -4 más 3, -1. -1 que significa valor de voltaje negativo, que el diodo va a ver por aquí. Aquí negativo y acá positivo. Va a estar en inversa y se va a abrir.
¿no? Va a actuar como un circuito abierto. Entonces solo conduce, y creo que aquí lo he hecho yo mal esto, siempre y cuando el voltaje de inicio sea mayor a menos 3 voltios. O sea, ¿se entiende, no? O sea, el voltaje de I tiene que sí o sí estar dentro de toda esa gama de valores, ¿no? Puede valer menos 2, puede valer menos 1, puede valer 0, el diodo se cierra. Si vale menos 4 más 3 menos 1, ¿no? Menos 1 significaría que por aquí negativo, por acá positivo, el diodo se abre. Ahora bien, si ya sé eso, yo voy a pasar a analizar de esta forma. El voltaje de salida, ¿qué va a ser igual? Yo voy a asumir dos zonas. Ah, esto de las zonas, que sí lo enseña el ingeniero. Yo le llamo a esta zona de aquí zona 1, la que comprende desde el menos 3 hacia la izquierda, y esta la zona 2, ya marcadas así. En la zona 1, ¿cómo va a ser el dibujo? La fuente la voy a tener, la resistencia la voy a tener, pero ¿qué hace el diodo? ¿Conduce o no conduce? No conduce, está abierta, entonces esta línea a la que pertenece el diodo va a estar abierta, ¿no? O sea, esta línea de aquí, con el diodo abierto, línea abierta, no pasa corriente, no la dibujo. Y voltaje de salida, ¿no? Tengo voltaje de entrada y voltaje de salida. En esta situación, el voltaje de salida, ¿a qué va a ser igual? La única resistencia que estoy viendo acá es esta de 1K, ¿no? Entonces, sobre aquí va a caer todo el voltaje, ¿no? Sobre esta resistencia de aquí va a caer todo VI. De forma que si yo mido entre este punto y abajo, aquí voy a tener 0 voltios, ¿sí o no? ¿No? De circuitos 1, yo sé eso. Tengo esta fuente de acá, ¿no? O sea, VI se va a sumar a esta fuente de 3 voltios, pero todo ese voltaje va a caer aquí, ¿no? En esta zona 1 estoy asumiendo yo que el diodo, como digo, está abierto, ¿no? De tal forma que el voltaje de salida, al fin y al cabo, si todo el voltaje va a caer sobre esta resistencia, ¿bien? Si yo mido entre este punto de acá y lo de aquí abajo, me debería dar 0, ¿no? Porque todo el voltaje lo consume la resistencia. Bien. Por otro lado, sé que tengo la segunda zona, que en la que el diodo conduce. Entonces mi dibujo va a ser, aquí voy a tener una resistencia, el diodo que lo voy a dibujar que conduce, ¿no? Es decir, una línea cerrada, y pues abajo lo que sigue, ¿no? Así. Esto no deja de ser 3 voltios, esto es un K y esto es un K. Voltaje de salida, voltaje de llegada. ¿A qué va a ser igual entonces el voltaje de salida? Fíjense, el voltaje de salida, por un momento olvidémonos de la fuente de aquí, ¿bien? El voltaje de salida entonces, ¿a qué sería igual? Que se mide entre este punto y tierra. Veo que tengo aquí, yo tendría una fuente, ¿no? Porque por aquí se supone que me está ingresando voltaje. Por aquí yo voy a tener una resistencia, tengo esa fuente, resistencia, veo resistencia. Esto se parece a un divisor de tensión, ¿no? Un divisor de tensión que se supone que me cumple las siguientes fórmulas, ¿no? R1, R2. Me dice que el voltaje de salida va a ser R2 partido entre R1 más R2 por el voltaje de entrada, ¿no? Ahora bien, vamos a ver. Voltaje de salida va a ser igual a R2 sobre R1 más R2. Cambiando valores, esto va a ser 1K dividido 1K más 1K. ¿Cuál es el voltaje de entrada real? ¿No? Tengo esto y tengo esto de acá. Yo sé, ¿no? Entonces va a ser el voltaje de entrada
Bien. Más el voltaje de estos 3 voltios. Estos 3 voltios, en realidad sería mejor así. Esta fuente de 3 voltios todo el tiempo va a estar proporcionándome una corriente en este sentido. Que para mi diodo, que lo voy a polarizar directamente, siempre para el diodo va a ser positiva. Entonces es 3 voltios. Más lo que sea que haya en la fuente. Porque la fuente va a variar entre valores positivos y negativos. Fíjense que aquí la fuente, todo este ramo, todo este tramo toma valores negativos. Y desde el cero para la derecha toma valores positivos. Bien. Pero de todas formas ese voltaje se va a sumar al voltaje que ya hay de 3 voltios. Tengo esa fórmula de ahí. 1 más 1 es un medio. Va. Un K, abajo queda un K más un K es 2K. Las K se van, esto queda como un medio de 3 más el voltaje de entrada. Ya por último, para terminar, la gráfica, ¿cómo quedaría? Una gráfica de corriente, perdón, de voltaje de salida, porque si lo hago de corriente va a ser muy distinto, voltajes de salida contra voltajes de entrada. Y me fijo, había dicho que hasta los menos 3 voltios, lo voy a dibujar acá ahora, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Qué hace el diodo? ¿Cuál es el voltaje de salida? Es decir, no importa qué valores yo tenga, porque aquí le voy a dar valores, ¿no? ¿Cuánto va a ser el voltaje de salida? Cero, ¿no? O sea, yo le voy a estar dando valores de entrada, pero de salida en algún momento sube, no, porque no hay salida, el voltaje de salida se mantiene en 0 voltios. Llego a 3 voltios y ¿qué pasa? Que en esta segunda zona la salida responde a esta ecuación. No, bueno, tampoco es que tenga miedo de que vean mi foto, creo. Ni siquiera sé qué era eso, ¿eh? No sé en qué grupo estaba. La salida responde a esta fórmula en esa segunda zona. Si se dan cuenta, no es nada más que... bueno, sí, mejor escribamos la fórmula de una manera. Sería 3 medios más BI sobre 2, ¿no? Ingreso el 1 medio para ambos. O sea, desde aquí va a obedecer a esta fórmula, ¿bien? Ustedes pueden dar valores a BI, ¿no? BI si vale menos 3, menos, bueno, en este menos 3 no sirve, ¿no? Va a ser, si vale 2, ¿no? Si vale menos 2, ¿cuánto va a valer? Menos 2. Yo les recomiendo que ya esa fórmula la metan en calculadora, se den puntos para graficar bien, ¿ya? O sea, ya tienen la fórmula aquí. Lo único que hacen es darle valores a B1. ¿Ya? Voy a hacer yo en calculadora. 3 medios, o sea, colocan 3 medios en su calculadora más partido entre 2 y arriba dan los valores que ustedes quieran, ¿no? Menos 2, por ejemplo. Si lo pongo menos 2 me sale un medio. Entonces, menos 2, un medio. Un medio creo que es por acá. Al fin y al cabo esta es una línea recta, si se dan cuenta, ¿no? Es una línea recta. Perdón, me estoy olvidando de algo. No está bien, 3 medios más un medio, está bien. Menos 1. Si le doy menos 1, sale 1. Como esto es un comportamiento lineal, esta es la fórmula de una recta, ¿ya? Esta es la pendiente y esta no deja de ser una constante. Con 3 valores ya deberían poder ustedes graficar. Si vale 0, ¿cuánto va a valer, no? Si vale 0 va a valer 3 medios, que 3 medios es 1.5. Y con eso, ustedes aquí indican que esta parte de aquí obedece a que el voltaje de salida es igual a 0. Y esta parte de acá obedece a la fórmula que el voltaje de salida es un medio de 3 más el voltaje inicial. Y ya tienen esta curva que me indica
cómo varía el voltaje de salida respecto del voltaje de entrada. Es un análisis un poco largo, lo sé. Espero que lo hayan entendido. Si no, pueden revisar el video. Y si no, podemos tener más oscilaturas, ¿bien? Esto es análisis de diodo. Y este es uno sencillo, ¿bien? Hay uno más complicado que creo que el ingeniero hizo, que en el que le coloca una rama más, ¿bien? Con un segundo diodo. La complejidad de esto viene en cuántos diodos me coloco en el circuito, ¿bien? Porque a más diodos yo tenga, voy a tener más zonas. Con un diodo tengo dos zonas, ¿bien? Con dos diodos tengo tres, con cuatro diodos tengo cuatro zonas y cada zona, ¿no? Obedece a una diferente fórmula, ¿bien? Pero siempre soy capaz de hallarlas, ¿ya? 5 y 20, nos faltaría el de divisor de tensión que les dije, que les mencioné, bien, creo que lo tengo aquí, claro, lo tengo acá, que es este de aquí, bien, esto de acá. No es complicado, como les digo, es simplemente un par de fórmulas extra y base, colector, emisor. O sea, base, colector y voltaje, colector, emisor. Son diferentes las fórmulas, pero no dejan de ser fórmulas. El tratamiento es el mismo. Hay más datos porque hay más resistencia, pero no es complicado, ya. No se asusten. Esa es la idea, no se asusten. Se puede ya. Lo vamos a estar viendo la siguiente semana. Eh, y 5 y 20, ¿no? Yo creo que lo dejamos hasta aquí. Y ya tengo más modelos de exámenes, ¿bien? Tengo más modelos de exámenes. Entonces, bueno, hay para trabajar, ¿bien? Voy a dejar de grabar por ahora